un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 12 que se titula Un profeta sin descanso. Durante esta semana, el autor de la escuela sabática nos llevó por una historia muy conocida. Yo creo que cuando los niños escuchan hablar de este nombre, inmediatamente se alegran porque la saben muy bien. Hablamos del profeta Jonás. Acuérdense que en el contexto de buscar descanso en Cristo, queremos encontrar por qué no encontraba descanso este profeta de Dios. Muchos sabemos la historia. Este hombre fue llamado para llevar un mensaje especial a la ciudad de Nínive, el cual él rechazó, y al tratar de huir se encontró en una gran tormenta en medio del mar. Después de esa tormenta, a punto de partir ese barco en dos, Jonás es lanzado o se lanza voluntariamente al mar, y un gran pez milagrosamente lo engulle, y estuvo ahí durante 3 días y 3 noches. Después ese mismo pez lo escupe y él entiende su mensaje, entiende su misión y va a Nínive a predicar. La ciudad se arrepiente y entonces él se enoja. Qué increíble es la historia de Jonás y qué lecciones podemos aprender para nosotros. Así que para ir diseminando cada una de esas enseñanzas, vamos rápidamente al primer versículo que lo encontramos en Jonás capítulo 1, versículo 3. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Dónde vivía Jonás? Bueno, vamos a ver el contexto geográfico. Jonás vivía en Gat-Efner, que estaba aproximadamente a 1000 kilómetros de Nínive, y él fue uniendo a Tarsis, que estaba a más de 3000 kilómetros de Nínive. O sea que él recibe el llamado para llevar un mensaje a esta nación. Sin embargo, él decide contrariar a Dios, va en contra de lo que Dios quería hacer. El profeta Jonás no era la primera vez que llevaba una misión. De hecho, en 2 de Reyes 14:25 encontramos que tuvo un gran éxito durante el reinado de Jeroboam II. Así que él ya había cumplido varias misiones para Dios. ¿Por qué en este momento está rechazando este mensaje, esta misión que Dios le estaba dando? ¿Cuáles eran las motivaciones por las cuales Jonás no quería ir a Nínive? Ok, fíjense nada más, Jonás conocía la crueldad de la población de Nínive, porque ellos eran asirios, y él había escuchado mucho acerca de la forma en que ellos acababan con sus enemigos. De hecho, ellos ya habían invadido muchas veces Judá. Sin embargo, lo que más le daba miedo a Jonás, por decirlo así, era la crueldad de los castigos de los soldados asirios que estaban en Nínive. Muchos no queremos justificar, la actitud de Jonás, pero si pensáramos como seres humanos finitos, como lo que somos, si pensáramos como gente normal, por decirlo así, podríamos entender el temor de Jonás de no ir a ese lugar. ¿Sí? Las consecuencias de ir podrían ser trágicas. Podrían ser 3 consecuencias. Una, el profeta podía no ser escuchado porque era una ciudad pagana, completamente alejada de Dios, cruel, una ciudad de mucha maldad, una ciudad de mucha crueldad. Otra de las consecuencias podría ser que quizás quería quedar en ridículo. ¿Por qué? Porque pues era muy difícil que esas personas escucharan a un profeta que venía de otra nación y sobre todo de un Dios que no conocía. Y la tercera, quizás la que más le daba miedo, era que fuera tomado prisionero y tuviera las consecuencias de lo que muchos soldados tenían con ellos, que pueda ser matado incluso. Así que él decidió no escuchar la misión que Dios le había encomendado y huir de la presencia de Dios. Y qué increíble, ¿verdad? Quería huir de la presencia de Dios, así que buscó el lugar más alejado, y este era Tarso. La pregunta que se hacía Jonás, que lo decidió a huir, era: ¿perdonaría Dios a los ninivitas y él quedaría como un profeta mentiroso? ¿Predicar a sus enemigos y ellos serían violentos con él? Esas preguntas rodeaban la mente de Jonás. Como humanos lo podemos entender, porque vamos a ir a un lugar donde sabemos que las consecuencias de estar ahí podrían ser malas para nosotros. Es más, porque hay un lugar donde las personas rechazan tanto a Dios que no tienen temor de Dios.
un lugar lleno de vicios, un lugar lleno de maldades. ¿Por qué ir a ese lugar? ¿Qué buscaría Dios ahí? Nosotros indudablemente no iríamos. Yo creo que como Jonás tomaríamos prácticamente la misma decisión, no ir a ese lugar. Sin embargo, lo que nosotros queremos no es a veces lo que Dios quiere. Y los planes que nosotros vemos no son los planes que Dios tiene. ¿No te has dado cuenta a veces también que en tu vida planeas algo y no sucede como tú lo querías? Y lo que sucede es totalmente contrario a lo que tú esperabas. Pero cuando tú dejas las cosas en las manos de Dios, entonces los planes sí son perfectos, porque no son los tuyos, son los planes de Dios. Y Jonás iba a aprender de manera dura cómo eran los planes perfectos de Dios. Vamos a ver Jonás capítulo 2, versículo 2. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Jonás entonces, al tratar de huir de la presencia de Dios, se encuentra con esta gran tormenta y él lanzado voluntariamente al mar, porque él dijo: la tormenta es consecuencia de mi rechazo a Dios. El profeta realmente era una persona muy, muy consagrada. De hecho, es contado como un hombre de fe. El Señor Jesús lo señaló en uno de los evangelios como un personaje sumamente importante. ¿Sí? De hecho, para los judíos era un personaje histórico, en los cuales sus andanzas fueron contadas como reales. Lo que sucede inmediatamente después de que Jonás es lanzado al mar es totalmente increíble. Es un milagro. Y muchos detractores de la palabra de Dios han dicho que esta es una historia, es una fábula, que es un cuento, que es imposible que haya sucedido eso. Jonás entra al mar y un gran pez estaba listo para recibirlo, un pez enviado por Dios. ¿Qué pez? No sabemos, podría haber sido una ballena, podría haber sido cualquier otro animal, pero era gigante, era grande, para que tomara completamente el cuerpo de Jonás y lo engulliera sin triturarlo. Todavía más increíble es que Jonás estuvo dentro del vientre del gran pez. ¿Qué aprendió Jonás? Que Jonás estaba listo para morir, ¿de acuerdo? Eso es algo real. Como ser humano, decía, había rechazado a Dios, había olvidado a Dios, había olvidado mi misión. Como consecuencia de rechazar a Dios, entonces voy a morir en este mar, porque esta tormenta va a acabar con este barco. Entonces, para evitar que inocentes mueran a causa de mí, entonces yo me tiro al mar. ¿Qué iba a suceder en el mar, en medio del mar? Pues se iba a ahogar, porque pues estaba muy lejos ya de la costa. Increíblemente, entonces es engullido por este pez. El segundo pensamiento de Jonás: bueno, voy a morir si estoy tragado por este animal, voy a ser triturado. Pero no sucede eso. Durante 3 días Jonás está dentro del vientre de ese gran pez, en el estómago. Allí estaba Jonás. Y el no morir le dio una claridad en su mente que le hizo entender cuál era su misión. Y entonces él exclama una oración sencilla, pero que tiene mucha profundidad para nosotros. ¿Okay? La podemos dividir en 4 partes. En el versículo 2, él agradece a Dios por haber escuchado su angustia. Cuando nosotros oramos, a veces agradecemos a Dios porque nos ha librado de un gran problema. Jonás estaba siendo librado de la muerte. Cuando tú estás librado de una enfermedad, lo único que tienes que hacer es agradecer a Dios. Cuando estés librado de un problema difícil, agradecer a Dios, porque no solamente lo libraste de su mal, sino que le diste paz y le diste descanso. Jonás estaba descansando dentro de ese gran pez. El primer día quizás pensó que iba a morir, pero el segundo él se dio cuenta de que no era eso. Dios tenía un plan para él y entonces agradece a Dios porque lo libró de su angustia. En el versículo del 3 al 6, cuando él esperaba morir, Dios le salvó la vida y eso le da esperanza de volver al templo. Él levanta su mirada no al templo terrenal, sino al templo celestial. O sea, él regresa a la presencia de Dios. A pesar de que su plan era huir de la presencia de Dios, dentro del gran pez, él entiende que está ante la presencia de Dios y no puede huir de él, porque todo lo que haga está siendo vigilado por él. Dios es omnipresente, está en todos lados y dentro de ese vientre Dios estaba con él. En el versículo 7 está seguro de que su oración es escuchada por Dios, porque él está levantando su mirada no al templo terrenal, sino al santuario celestial. Nosotros debemos de buscar siempre esa relación de nosotros con Dios a través de mirar hacia su poder, hacia su presencia celestial. Él está en el santuario celestial, Él está
al control de todo lo que sucede. Nosotros vamos a esa presencia y eso es lo que nos debe dar esperanza. El versículo 8 al 9, entonces él reconoce que el único camino seguro es procurar hacer la voluntad de Dios. De manera difícil ante Dios, ¿verdad? De manera difícil. Sin embargo, Dios le hizo entender ese plan, porque Jonás tenía algo todavía, a pesar de que era una persona consagrada a Dios, a pesar de que era un misionero de Dios, a pesar de que tenía todas las herramientas y la ayuda de Dios para cumplir éxito en sus misiones, él todavía le faltaba algo especial. Y eso es algo que a veces nosotros como cristianos tenemos que entender. Podemos tener muchos años en la iglesia, pero todavía nos falta algo, porque el Señor nos sigue enviando situaciones difíciles. El Señor nos sigue poniendo en nuestras manos misiones, planes, cargos difíciles, por los cuales parece que no estamos preparados y parece que nos van a rechazar. ¿Por qué? Porque los prejuicios que tenía Jonás son algunos de los prejuicios que tenemos nosotros. ¿Cuáles eran los prejuicios de Jonás? Pues Jonás no podía entender que en el cielo, cuando él muriera y resucitara, estaría en el cielo y a su lado podría estar un ninivita, una persona cruel que empalaba a sus enemigos, que los decapitaba, que los mataba. ¿Cómo podían esos hombres poder tener un espacio en el cielo junto a mí? Jonás, que era el profeta de Dios. ¿No te has preguntado eso a veces? De estar dentro de la iglesia, dices, ¿cómo puede ser que esa persona que me ha hecho tanto mal, esa persona que prácticamente es mi enemiga, que habla mal de mi iglesia, que es idólatra, que está haciendo todo lo malo, de todos los vicios, pueda tener un lugar al lado mío, que soy santo? Esa es una concepción por la cual Jonás estaba fallando en su misión. Creía que era lo suficientemente santo como para poder demeritar los atributos o las posibilidades de que otras personas estuvieran junto con él dentro de esa santidad. Y eso lo sabía Dios, por eso Jonás lo manda esa misión muy difícil para aceptar de ese profeta. Sin embargo, era necesario que él fuera, podía haber mandado a cualquier otro, pero Jonás necesitaba ir a Nínive. Vamos a ver el siguiente versículo, por favor. Jonás capítulo 3, versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. La ciudad de Nínive tenía 663 hectáreas. Era una ciudad grande, grande. De hecho, para recorrer todo Nínive había que pasar aproximadamente 3 días y recorrer todo el territorio de Nínive. Jonás predicó un solo día. Cuando llega a las puertas de la gran ciudad, empieza a hablar directamente, no disfraza su mensaje. Dice, esta ciudad va a ser destruida por Dios si no se arrepienten. Esas palabras fueron únicas y empezó a predicarlas por todos los lugares por los que pasaba. Un día. Y eso fue suficiente para que la gente de Nínive, empezando por su rey, que se arrepintiera de su mano. Mandó un decreto en el cual todos tuvieron que hacer, hasta los animales, ayuno. Y entonces el mismo rey se humilló ante Dios para pedir perdón por su mal proceder. Y entonces ese pueblo en conjunto se arrepintió, este pueblo pagano, cruel, idólatra, alejado de Dios, e entendió el mensaje que Jonás le llevaba. Y entonces todos ellos en conjunto, como una comunidad, se arrepintieron. Entonces el Señor cambió su profecía con ese pueblo. Y es lo que Jonás temía, imagínense nada más. Él no quería que Dios se arrepintiera de su sentencia. Sin embargo, eso fue lo que sucedió. Ahora vamos a entender una cosa. ¿Jonás tenía éxito en su misión, sí o no? ¿Quién le dio el éxito? Dios. ¿Jonás estaba preparado para su misión? No. Dios no busca a las personas que le van a funcionar. Dios no busca a las personas que están preparadas. Dios busca a las personas que son fieles a Él. Si tú piensas que no estás preparado para una misión tan grande como llevar el evangelio a otras personas, no te preocupes. Si tú eres fiel, Dios te va a usar y Él es el que va a provocar el éxito. Él es el que va a conseguir que las personas se arrepientan. Tú solamente tienes que llevar el mensaje. Jonás lo único que tenía que hacer era hablar a esa ciudad. Allí fue lo que hizo. Aún con su renuncia, él aceptó su misión. Y el éxito no lo consiguió él, lo consiguió Dios. Porque las personas se arrepintieron. Toda una ciudad de más de 3,000 personas se arrepintieron de su mal. Y eso permitió a Dios cambiar su profecía. Era una profecía condicional y de las cuales encontramos muchas en la Biblia, desde el contexto del pueblo de Israel, pero ahora encontramos en el contexto de un pueblo completamente alejado de Dios. Dios tiene misericordia por todos, todos merecen
el arrepentimiento. Todos merecen la salvación, todos. Eso es algo que tenemos que entender y que tenemos que aceptar. Tenemos a nuestro alrededor miles de oportunidades de personas que necesitan conocer a Dios, necesitan escuchar el mensaje. Miles, literalmente a nuestro lado hay miles de personas que pueden escuchar nuestro mensaje. Pero a veces somos renuentes a llevarlo porque pensamos que nunca se van a arrepentir. ¿Por qué te preocupas por eso? ¿Por qué te preocupas? El plan es de Dios, el trabajo es de Dios, la misión es de Dios y Él es el que va a dar resultado. Las posibilidades de éxito son infinitas al lado de Dios. Tú lo único que tienes que hacer es estar dispuesto a escuchar su voz. ¿Okay? Jonás capítulo 3 versículo 9 dice palabras de un rey pagano. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará de las dos de su ira y no pereceremos? El rey de Nínive había entendido que si Dios era todopoderoso y por ese temor reverente, entonces manda a todos sus súbditos y a toda su nación a arrepentirse. ¿Por qué? Porque esperaba la bendición de Dios. Increíble cómo en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el ser humano, cuando se encuentra frente a la antesala de un juicio tal como el que Dios le estaba enviando a la ciudad de Nínive, en ese momento se arrepiente. ¿Okay? Tuvo la oportunidad, la única oportunidad de arrepentirse y la aprovecharon. Así tú también, cuando llevas el mensaje de salvación, no sabes, pero esa persona, no solamente la palabra que tú vas a decir, va a ser la única oportunidad que va a tener para arrepentirse y la va a aprovechar cuando el Espíritu Santo está obrando contigo. Así que no seas como el profeta Jonás. Lleva tu misión, cúmplela y deja el éxito en las manos de Dios. Pero la historia de Jonás no termina ahí. Hubiese terminado bien, ¿verdad? Hubiese quedado Jonás muy bien, llevó su misión y entonces fue un éxito. Pero ¿qué pasa más adelante? Por favor, acompáñenme al siguiente versículo. Lo encontramos en Jonás capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. El profeta, que había conseguido un éxito inusitado en una ciudad pagana, donde miles de personas se habían arrepentido en un solo día, consideraba eso como un fracaso. Consideraba eso como algo malo. ¿Por qué? Porque dice el versículo que acabamos de leer que se enojó, y no solamente se enojó en extremo, estaba lleno de ira por lo que había hecho Dios. De hecho, eso lo hace desquitar incluso con una planta, una simple planta, también desquita su ira ahí, y él prefería morir. La situación de Jonás era drástica, ¿sí o no? ¿Quién necesitaba más el mensaje? ¿Nínive o Jonás? Yo creo que aquí podemos hacer una evaluación muy crítica, ¿verdad? ¿Quién necesitaba esa misión? ¿Quién necesitaba ir? ¿Quién necesitaba cambiar? ¿La gente ninivita o Jonás? ¿Quién era más propenso a cambiar? La gente ninivita o Jonás. Jonás, a pesar de escuchar la voz de Dios directamente, de ser fiel a Dios, de haber cumplido su misión, todavía tenía prejuicios en contra de la gente de Nínive. Y no solamente eso, Dios podía interpretar entonces que tenía prejuicios también contra Dios, porque incluso Dios habla con él. Pues Jonás 4, versículo 10 al 11 dice, tú te compadeces de una planta y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas. ¿No haría yo de compadecerme? Eso es lo que Dios le está diciendo a Jonás. ¿Quién eres tú para cuestionar mis planes? ¿Quién eres tú para pensar que eres más santo que esas personas? ¿Quién eres tú? ¿Te has preguntado eso? Cuando estás a punto de emprender un trabajo misionero, ¿quién eres tú para pensar que no vas a conseguir el éxito? Dios te lo va a dar. Dios le regala a Jonás una hermosa calabacera que le dice sombra, pero la hace secar durante la noche. Y esto favorece a Jonás hasta desear la muerte por detalles insignificantes. Jonás estaba perdiendo el enfoque por el cual el Señor quería que él aprendiera. Por cosas superficiales estaba siendo alejado de la voluntad de Dios nuevamente. A veces nosotros en la iglesia tenemos conflictos dentro de la iglesia, con hermanos, con situaciones quizás de disciplina, con algunos procedimientos que hacen. Y esos procedimientos y esa forma de actuar de algunos dirigentes, por decirlo así, hace que nosotros nos enojemos contra Dios. Porque digo, mira, otra vez ese hermano va a hablar, otra vez ese hermano, ya sabemos que ese hermano no sirve, y ahí está otra vez. ¿Por qué Dios lo pone ahí otra vez? ¿Quién eres tú para cuestionar la voluntad de Dios? ¿Quién eres tú para decir que no es el plan de Dios? Y a lo mejor esa persona necesita, como Jonás, esa misión también. A pesar de que lo veas con carencias, con dificultades, de que no es apto según tú, Dios sí lo ve. Entonces tú no puedes cuestionar a Dios. Jonás tenía que entender que en su corazón necesitaba una transformación. Necesitaba
encontrar los mismos fines por los cuales el Señor Jesucristo vino a morir en esta tierra. El amor hacia los demás, la compañía, la compasión hacia aquellos que son pecadores, que son diferentes a mí. Nosotros tenemos que aceptar entonces que Dios todavía tiene que hacer una parte maravillosa en mi vida, que es cambiar este corazón duro y convertirlo en un corazón de carne, un corazón de amor que refleje los méritos de Cristo en mi vida. Si tú has sido perdonado por tu pecado, si tú has vivido una vida de fidelidad a Dios, tu carácter debe ser cada día más semejante a tu Salvador. Y eso se refleja en la forma en que tratas y amas a los semejantes. A pesar de todo lo malo que sean, Dios los ama completamente. Que tú también mandas. El Señor Jesucristo decía, es muy fácil amar a tus amigos, pero todavía amar a tus enemigos. Y eso es lo que el Señor quiere que tú hagas. Jonás decía, ama a tus enemigos son los de Nínive, ámalos porque yo los amo. Y eso es lo único que Dios te está pidiendo. Vamos a ver lo que dice Judas, capítulo 21, versículo 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Judas es un libro muy bonito porque habla de una profundidad acerca del amor de Dios. Lo único que necesitas es amor. Lo que necesitas es pedirle a Dios misericordia, que te dé esa fe intangible, esa fe que da una relación íntima con Él. Los ninivitas necesitaban de alguien que les advirtiese de su mal proceder. Y Dios mandó un profeta que necesitaba amar a los ninivitas. Y esa fue la conclusión por la cual termina la historia de Jonás. Jonás se arrepiente de su proceder, comprende que estaba juzgando a hombres que también habían recibido la misericordia como él. Y entonces el profeta cambia. Tal vez Jonás no lo sabía, pero no estaba preparado para tener un ninivitas como vecino en el cielo. Necesitaba entonces aprender a amar como Dios ama. Si la tradición es correcta, Jonás aprendió la lección y pasó el resto de su vida trabajando en favor de los ninivitas. Y ese profeta reacio era un profeta amado por aquellos por los cuales él no quería orar. Tú también tienes que aprender esta lección de Dios. En esta mañana el Señor te está pidiendo que aprendas a amar de una manera mucho más entregada, mucho más profunda. Que nosotros tenemos que aprender a amar. Muchos por ahí me dicen, cuando tú estás predicando, no predicas mucho del amor de Dios, porque es lo único que me motiva cada día. ¿Qué es lo que te motiva a ti a levantarte todas las mañanas? El amor de Dios, la misericordia te ha dado aliento de vida nuevamente. Has levantado una hora más, ese es un día más, una oportunidad nueva que Dios te da para arrepentirte, para ser fiel a Él, para llevar su mensaje, para mostrarte que Él te sigue amando, porque te sigue prolongando la vida. Porque Él te sigue amando, te ha librado de tu enfermedad, te ha librado de tu problema, te ha librado de las dificultades, porque nunca en tu mesa ha faltado un plato de comida. Esa es una muestra del gran amor que Dios tiene por nosotros. Y Él quiere que conforme al amor que tú recibes, también lo des a los demás. Fíjense lo que dice, por favor, el Espíritu de Profecía en Profetas y Reyes, página 199. El encargo que había recibido imponía a Jonás una pesada responsabilidad, pero que él, que le había ordenado que fuese, podía sostener a su siervo y concederle éxito. Si el profeta hubiese obedecido sin vacilación, se habría ahorrado muchas experiencias amargas y habría recibido abundantes bendiciones. Sin embargo, el Señor no abandonó a Jonás en su hora de desesperación. Mediante una serie de pruebas y providencias extrañas, debía revivir la confianza del profeta en Dios y en su poder infinito para salvarlo. Hoy es una oportunidad que tienes para salvar a otros, para llevar este mensaje de salvación a otros. Hoy es una oportunidad que el Señor te está dando para arrepentirte de tu pecado. Hoy es una oportunidad grandiosa que Dios te da para amar a tus semejantes, no solo a tus amigos, no solo a tu familia, sino a aquellos que te han hecho mal. Perdónanos, ámalos y llévales el mensaje que Dios los ama también. Que el Señor te bendiga en este sábado, que tengas muchas bendiciones, pero sobre todo que puedas, como Jonás, encontrarte íntimamente con tu Señor y Él pueda transformar tu corazón. Feliz sábado.